Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast titulado Viaje Literario, explorando obras maestras, donde daremos a conocer aspectos biográficos de César Vallejo. También se hablará de la famosa novela El Tungsteno, luego continuaremos con una recreación animada de una escena resaltante de la novela, y por finalizar habrá una declamación de un poema relacionado de su obra. En esta ocasión nos acompañan Cruzado Tasaico Stephanie Bisset, estudiante de la carrera de Administración; Hernández Espinosa Hailey, estudiante de la carrera de Derecho; Manayeye Guento Flor, estudiante de la carrera de Administración; Martínez Morales Piero Alexander, estudiante de la carrera de Contabilidad; Antón Porras Ángel, estudiante de la carrera de Administración; Terrones Miranda Luis Gustavo, estudiante de la carrera de Contabilidad; Vázquez Díaz Cari Anderson, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial; y mi persona, Fernández Díaz Fabiola, estudiante de la carrera de Administración. En primer lugar, César Abraham Vallejo Mendoza nació en 1982 en Santiago de Chocó, un pueblo con escasos recursos para el desarrollo. Él es el último hijo de una extensa familia, rodeada de indígenas que dominaba el quechua. Sus padres, Francisco Vallejo y María Mendoza, eran hijos de curas españoles. Vallejo tuvo una infancia donde en su etapa de su niñez fue un niño extrovertido, divertido y en la cual se las ingeniaba para hacerle una señal a su madre para comunicarle las necesidades que él tenía. Su familia, a pesar de que contó con pocos recursos económicos, se caracterizó por ser unida y humilde. Inició sus estudios secundarios en Huamachuco, donde demostró amor por el arte de la literatura, y empezó su vida universitaria en Trujillo, el cual abandonó porque tenía que trabajar. Poco después fue maestro y así logró escribir su novela proletaria El Tungsteno, en la cual se basa en el maltrato y corrupción hacia los trabajadores de la mina, donde él fue una víctima más. Georgie Philippard y César Vallejo se conocieron por primera vez en febrero de 1927 en un café llamado Le Carillon, en París. Georgie y Vallejo comenzaron a estar juntos de manera más constante y su relación continuó hasta la muerte del poeta. El Tungsteno, novela escrita por César Vallejo, fue publicada por primera vez por Editorial Cenit en 1931. La autenticidad de El Tungsteno es evidente en su descripción de la vida en las minas del Tungsteno en el Perú durante la década de 1930. Además, la novela explora temas como la explotación laboral y la injusticia social a través de su explotación de la opresión y la desigualdad. La novela aborda cuestiones de crítica social al adaptar tanto como sus personajes para transmitir un mensaje político centrado en la búsqueda de la liberación nacional y la defensa sociales y económicas. Esto se traduce en la creación de situaciones que promueven la igualdad, la inclusión y la justicia social. El objetivo. Tenemos como objetivo principal denunciar las explotaciones y la opresión sufrida por los trabajadores de la mina de Cerro de Pasco en Perú durante la década de 1930. A través de esta novela corta, Vallejo busca representar las condiciones inhumanas en las que vivían los mineros y las consecuencias que enfrentaban debido a la explotación laboral y la falta de protección social, con una narrativa cruda y veraz. El autor pretende crear consecuencias sobre la injusticia social y la lucha por los derechos de los trabajadores. El tema se centra en un grupo de agricultores de la Indiana que sufren las penurias del trabajo, el desgarrío, la violencia, la falta de libertad, la explotación y hasta la pérdida de su propia identidad, lo que recuerda a la opresión que se vivió en la esclavitud en Europa Occidental. Este colectivo es víctima de una serie de abusos y violaciones de los derechos laborales. Esto representa un grupo de profesionales y empresarios que ejercen cierto control sobre algunas facetas de su trabajo. Los hechos suceden en el asiento minero de Quivilca,
donde la empresa Mining Society logró adueñarse de las minas de tungsteno de Quivilca. De inmediato llegó al Perú la orden gerencial de Nueva York, disponiendo el comienzo de la extracción de mineral. Una avalancha de indios procedentes de Colca llenó la mina en poco tiempo. Se instalaron Mr. Tai siendo gerente y Mr. Weiss siendo subgerente de Mining Society. Indios de la región fueron ingenuamente estafados por roqueros, peones y sobre todo por los inescrupulosos Marino, Machuca y Baldassari. En la comunidad Soras, los campesinos que sirven de guía para que se asiente el campamento minero no tienen conocimiento del valor del dinero, así que es muy fácil aprovecharse de ellos. Los Soras cambiaban sus plantaciones y los animales por cosas banales, como garrafas, franelas, vasos, etc. El primero en operar sobre las tierras de los Soras fue José Marino, quien formó una sociedad secreta con el ingeniero Rubio y el agrimensor Benítez, quien tuvo que vérselas en apretada competencia con Machuca, Baldassari y otros que también despojaron de sus bienes a los Soras. Un día Mariano debía ir a Quivilca, a Colca. Decide reunirse con un bazar de Leonidas Benítez, Mr. Tai, el comisario Baldassari, Rubio y Javier Machuca. Después de unas copas se emborracharon y empezaron a hablar de su querida Graviela, la Rosada. Era una muchacha de 18 años, donde Mariano propuso jugar a los dados ofreciendo como premio mayor a la Graviela. El ganador fue Baldassari. Minutos después la muchacha llegó, pero José Marino le dio una bebida que le embriagó. Al venir la noche, cerraron herméticamente la puerta y el bazar quedó sumido en las tinieblas. José Marino y Baldassari habían brindado a la muchacha y a sus amigos. Los primeros de aprovecharse de la presa fueron los patrones Mr. Tai. Los personajes entraron luego de escena por orden de jerarquía social y económica. Un ronquido sordo y agotado era la única señal de vida de Graviela. La muchacha no vio el amanecer y murió por efecto de la droga que le administró José Mariano Mr., que exigió absolutamente discreción. La llevaron a su casa y dijeron a sus hermanos que le había dado un ataque y que ya se le pasaría. Al otro día enterraron a aquella chica. Las hermanas de la difunta fueron a donde Mr. Tai a pedirle justicia porque consideraban que a su hermana la habían matado. El gringo las votó y todo quedó archivado en el pasado. En Colca, José Marino tenía otro bazar en sociedad con su hermano Mateo. La firma se llamaba Marino Hermanos. Los hermanos Marino eran originarios de Mollendo y hace ya unos 12 años que se había establecido en la sierra. Poco a poco habían ido escalando posiciones para llegar al lugar en que estaban, pero siempre con la adulación y la falta de escrúpulos con armas. José había contado a su hermano que Mr. Tai le había pedido 100 peones más para la mina del tungsteno que explotaba la Mining Society. Como no era fácil convencer a los indios para tan dura tarea, en la cual ya habían casi desaparecido los Soras, fueron a buscar al subprefecto Luna para que les facilitara 2 gendarmes. Este les manifestó que carecía de personal y que el escaso que estaba a su cargo los tenía ocupados cazando conflictos. 2 yanaconas, Braulio Conchuco e Isidro Yepes, fueron traídos desde Huacapongo a Colca para ser enrolados en el servicio militar. El pueblo sediento de venganza se vuelca contra la oficina del alcalde y lideradas por el herrero del pueblo, Servando Huanco, exigen justicia. Braulio Conchucos no pudo resistir más tiempo y cayó muerto en la oficina del alcalde. En una reunión ofrecida por el alcalde para los hermanos Marino, llevaron a un rincón al subprefecto Luna y lo convencieron para que éste le facilitara 25 indios que estaban en la cárcel, los cuales en la madrugada emprendieron viaje a las minas de Quivilca. Pocas semanas después, Servando Huanca conversaba en Quivilca con Leonidas Benítez, quien había sido arrojado de su puesto de agrimensor.
perdiendo además su sociedad de cultivo y cría con José Marino. Con palabras desgarradoras, Huanca logró que Benítez despertara del letargo en que estaba sumido y se diera cuenta que los pobres indios eran no solo explotados, sino también maniatados por los yanquis y por los malos hombres como José y Mateo Marino, que servían incondicionalmente a tipos sin escrúpulos como Mr. Tyke. Benítez presentó un informe que corroboraba que el señor Tyke no era un estadounidense sino un alemán y con esta prueba podría enfrentar a la sociedad minera. Juntos, ambos hombres se aliaron para liderar la insurrección de los nativos contra sus opresores. Lo que finalmente influyó en la determinación de Benítez fue el profundo amor que sentía por Graciela, ya fallecida, a quien recordaba y amaba en secreto. Declamación. Poema El Tuxteno. Autor Flor de María Manayay Yaguento. En las entrañas de la tierra oscura, donde el silencio es dueño de las almas, trabajan hombres con sudor y llanto en la mina quirubilca prisión profunda. Allí, la tierra es madre y carcelera y el tuxteno su joya más preciada. Se extrae a costa de sangre y sufrimiento un mineral codiciado pero maldito. En los rostros marchitos de los mineros se refleja el cansancio y el desaliento, cada día una batalla por la vida, en la lucha feroz contra el tormento. Sus manos son cinceles que esculpen sueños en la roca implacable del destino y sus ojos, estrellas apagadas, buscan en la oscuridad un camino. El tuxteno, nombre de riqueza y anhelo, se convierte en pesadilla y desesperanza, en las páginas de una historia cruel donde el pueblo olvidado clama venganza. La pluma de Vallejo denuncia el crimen, la explotación, la injusticia sin medida y en cada palabra late el corazón de los que en la mina luchan por la vida. Mensaje. La novela pone al descubierto la explotación de los trabajadores, en particular los indios, y la injusticia inherente a un sistema que permite que los poderosos abusen de los más vulnerables. Este mensaje es una llamada a la conciencia sobre la importancia de la lucha contra la explotación y buscar la justicia social. A lo largo de la novela, algunos personajes como Leonidas Benítez y Servando Huanca se levantan para resistir la opresión y la explotación. Este mensaje resalta la importancia de la solidaridad y la resistencia colectiva frente a la injusticia. En resumen, El Tuxteno es una obra que critica la explotación, la avaricia y la corrupción, al tiempo que promueve la solidaridad, la resistencia y la lucha por la justicia social. Sus mensajes siguen siendo relevantes en la actualidad, ya que resaltan la importancia de combatir las injusticias y luchar por un mundo más equitativo y ético.